Buenos días para todos. A continuación, nuestra presentación sobre este recorrido histórico de la teoría administrativa. Bien, para realizar esta línea de tiempo, utilizamos 3 documentos que fueron la base fundamental de toda la cronología. Estos documentos fueron Hacia una arqueología de la administración, de Juan Carlos Jurado Jurado, Etapas de la administración, hacia un enfoque sistémico, de Pantoja Aguilar y Garza Treviño. Y el último documento fue Epistemología de la administración, objeto, estatuto, desarrollo disciplinar y método, escrito por José María Mendoza. Bien, algo muy interesante que logramos evidenciar de cada uno de los documentos es que en cada uno de ellos se remonta los inicios de la administración principalmente a la Revolución Industrial. Sin embargo, varios autores proponen estos inicios muchos siglos atrás. Caso es del documento Etapas de la Administración, donde los autores plantean que alrededor del año 1100 a.C. ya en diferentes lugares del mundo se hacía uso de prácticas que hoy conocemos como administrativas. Por otra parte, Juan Carlos Jurado Jurado nos propone que en los siglos 3 y 4 antes de nuestra era, en las altas sociedades ya existía también un orden administrativo, como en Egipto, Babilonia, Acadia, entre otras. Y esto podemos relacionarlo con las diferentes civilizaciones antiguas, el cual fue un tema que abordamos en clase, y también lo hayamos argumentado en el tercer texto, donde se explica que en civilizaciones como Egipto ya existía la división del trabajo y todo esto para la construcción de monumentos y las pirámides, se cobraban impuestos, entre otras prácticas. En Grecia también surgió el concepto de gobierno democrático. Los hebreos utilizaron el principio de la exención. En Babilonia surgió el código de Hammurabi y también otras civilizaciones antiguas que dan cuenta de la utilización de métodos administrativos. Otro aspecto muy importante y que tiene más relación con los tiempos cercanos, como lo es la Revolución Industrial, es la aparición de la escritura. Esta surgió muchos siglos atrás, sin embargo, fue el pilar fundamental para llevar registros contundentes de todas las actividades mercantiles de la época, al igual que llevar la contabilidad de las grandes cantidades de recursos que se utilizaban en las industrias. Bueno, con todo esto tenemos también la Revolución Tecnocientífica y la Revolución Industrial, siglo del 17 al siglo XIX aproximadamente, donde las grandes exigencias de producción y fabricación implicaron el surgimiento de un concepto que es el trabajo productivo, y este buscaba básicamente responder a la alta demanda del mercado de la industria. Y acá también podemos relacionar un concepto que abordamos en clase, y es la instrumentalización del hombre, donde este era visto como un simple objeto para alcanzar un fin, y como podemos ver en la industria trabajaban tanto adultos como niños. Bueno, ahora, como les había mencionado anteriormente, la escritura trajo consigo la creación de los primeros escritos referidos al sistema de fábricas, esto entre 1780 y 1850. Acá los grandes dirigentes y capataces de la industria debían plasmar y llevar una especie de registro de todas sus experiencias, y de allí radica la importancia de estos escritos, porque luego iban a ser transmitidos a los futuros propietarios de las fábricas. En 1830 comenzó a surgir la jerarquización del trabajo y también las cadenas de mando, porque en la época las personas necesitaban un orden y alguien de arriba para que guiara todas sus labores. Después, en 1835 surge o aparece una persona muy importante. Este es Robert Owen, quien plantea un enfoque más humano de las prácticas administrativas de la época. Él lo que defendía
era construir un entorno social, económico y político al servicio del ser humano, porque él pensaba que solo así sería posible una verdadera igualdad de oportunidades de la nueva sociedad surgida de la Revolución Industrial. Después de esto, en 1850 y a finales del siglo XIX, fue denominado el campo de la administración científica, pero en cuanto a las prácticas discursivas. Y esos primeros escritos de la época comenzaron a tener como más valor, y las personas se interesaban por investigar científicamente las problemáticas de la época industrializada. Y acá en este periodo también aparece la administración sistemática, que fue un concepto planteado por Adam Smith, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. A inicios del siglo XX, Tom Peters y Robert Waterman fueron los encargados de comunicar 3 principios aplicativos, como lo es la autonomía de gestión, mejorar los bienes y servicios de los clientes y la división de trabajo. Luego, en 1911, surge el sistema de racionalización del trabajo propuesto por Frederick Taylor. Y él lo que proponía era que las decisiones de la empresa debían pensarse y diseñarse científicamente, y así se obtenía una mayor eficiencia de la producción y de los recursos. En 1916, Henry Fayol aportó grandes cambios a la industria de la época con su obra, ya que la formación en el saber administrativo tuvo gran trascendencia y se comenzó la clasificación profesional de los directivos de empresas. Después de las ideas del trabajo científico de Taylor, tenemos que surgieron 2 pensadores más, los cuales son Frank y Lilian Hilbert, pues se mejoró la técnica del tiempo y movimientos al enfocar aún en mayor grado la división del trabajo en su mínima expresión posible, y así tomar acciones en lo específico. En la primera década del siglo XX apareció Henry Gantt. Este creó la famosa gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo determinado. Ya en 1913 tenemos que Henry Ford introdujo el concepto de la banda transportadora, y al exagerar la aplicación de los principios de la administración de Taylor, pudo llevar a cabo un sistema de producción y de administración similar al de una máquina. Ahora, en esta misma década tenemos que Max Weber desarrolló los principios en la burocracia, ya durante la Revolución Industrial en Alemania, para poder ayudar a las organizaciones a elevar su nivel de eficiencia y eficacia. También en 1916 tenemos al padre de los procesos administrativos, el cual es Fayol. Este estableció por primera vez las áreas de la empresa. Estas son producción, ventas, compras, finanzas y personal, pero sobre todo definió las funciones administrativas al establecer como tales la planeación, la organización, la coordinación, el mando y el control, además de las funciones o actividades generales que debía tener todo administrador. En ese mismo año de 1916 tenemos que viene la Escuela Clásica de la Administración. También surge la Escuela Clásica de Taylor y de Fayol. Taylor se centró más en el proceso y Fayol en lo que es la función, centrándose en lo normativo y en lo mecánico. Algunos años más tarde, en 1923, tenemos la vista hacia la responsabilidad social. Aquí Sheldon aborda la responsabilidad social como una base importante de la gerencia. Ya por responsabilidad social tenemos que es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo. Un año después tenemos la escuela cuantitativa. Aquí se usaron modelos matemáticos en las operaciones de las empresas con base en las ideas de Taylor. Ya por escuela cuantitativa tenemos que esta se basa en modelos estadísticos y en las simulaciones computacionales como método para tomar decisiones, de manera que lo hace apoyándose en datos cuantificables buscando una mayor precisión. En este mismo año, Walter Shewhart diseñó los métodos de calidad al establecer los 4 pasos de control. Por primero tenemos fijar estándares de calidad, el segundo operar con estándares, el tercero actuar cuando se excede el límite superior o inferior de los estándares y el cuarto hacer correcciones. Casi 10 años después, en 1933, tenemos que surge la escuela humanista. Esta estudia las implicaciones humanas de la gestión a base de los experimentos de Elton Mayo. Este examinó aquí la relación entre la iluminación y la productividad del trabajo.
y la incidencia del trabajo grupal en la productividad, ya argumentando la existencia de un componente psicosocial que incidía en el aumento de productividad. Luego, en 1943, tenemos que surge la escala de necesidades de Maslow. Esta acerca la motivación del trabajo, ya que Maslow creía que los gerentes deben entender las necesidades fisiológicas de seguridad, sociales, de estima y de actualización que los miembros de la organización necesitan. En 1959 aparece la teoría de los recursos por Penrose, que concibía la empresa como un conjunto de recursos a los que clasificó como tangibles e intangibles. En la década de los 60, Douglas MacGregor propuso la teoría X y la teoría Y. Según esta teoría, la concepción que los responsables de equipos tengan sobre las personas serán las que condicionen su estilo de dirección. En la década de los 60 también aparece la planeación estratégica como fundamentación de la teoría situacional, en donde la planeación estratégica busca estudiar el entorno y examinar lo interno para determinar los objetivos y la estrategia. En 1961 aparece la teoría situacional o de la contingencia, la cual se basa en el enfoque de sistema abierto, donde la empresa es un sistema que intercambia energía con el medio y la gestión busca adaptar la empresa al contexto. En 1964, Drucker plantea la idea de que en lugar de mirar los costos y los recursos para buscar minimizarlos, lo importante es enfocarse hacia los resultados. De ahí el surgimiento del modelo gerencial conocido como administración por objetivos, en donde las ventas, la rentabilidad y la responsabilidad social deben tenerse presentes desde el punto de vista teleológico. En 1965, Likert inicia el método empírico analítico, que emplea la deducción con enfoque transversal, la técnica de encuesta y la toma como instrumento del cuestionario. Con esto buscaba establecer las dimensiones del liderazgo que distinguían a los líderes de alto desempeño de los de bajo desempeño o baja eficacia. En 1969 aparece la teoría general de sistemas de von Bertalanffy. Esta teoría señala que no existe elemento físico o químico independiente, es decir, que cada uno coexiste con el otro, en donde la organización es un sistema y se debe comprender la interdependencia de sus partes. En 1962, Drucker habla de la gerencia, pero no como una disciplina de pensamiento, sino como un ente real que tenía como función dirigir y a su vez concebía la dirección como actuar con el fin de hacer que los resultados se logren, y el cual concibe de manera activa sobre el entorno. E insiste en que la administración es un arte liberal que integra conocimientos con práctica y aplicación, y resalta la contribución de la empresa que la empresa realiza a la sociedad y el compromiso de la gerencia con esta. En 1974 aparece el enfoque sistémico de Ackoff, el cual está basado en la técnica de la investigación de las operaciones. En 1980, Porter lanza un modelo de fuerzas competitivas de la industria, que fue conocido como las 5 fuerzas de Porter. En este se incluye a los competidores rivales, los nuevos competidores, la negociación con proveedores, los productos sustitutos y la negociación con clientes. En 1980, Porter plantea una clasificación de las estrategias competitivas y fija 3 categorías: la diferenciación, el liderazgo de costos y el enfoque.
La organización siendo una estrategia para crear valor. El liderazgo de costos orientada a reducir el costo más que a agregar valor, y el enfoque es por el cual se busca que las empresas se concentren en mercados específicos. En 1985, Porter formula un modelo de cadena de valor en donde establece las actividades primarias o de apoyo de la empresa para la competitividad. Este modelo permite evaluar el estado de la competitividad de la empresa y su ventaja competitiva. Para el año 1985, Peter Drucker abordó el tema de las estrategias innovadoras y las fuentes de innovación como estrategias competitivas que permitan idealizar conceptos de negocios distintos y nuevas formas de diferenciar los existentes dentro de las organizaciones. Para este mismo año, en 1985, en Colombia, Carlos Dávila plantea que la administración es una práctica social usualmente esquematizada como el manejo de los recursos de una organización para el logro de sus objetivos, cuyo propósito se ejercen las funciones administrativas. Lo anteriormente planteado por Dávila se complementa con la posición tomada por Drucker en 1972, donde Drucker habla sobre la empresa y su enfoque social, y cómo esa contribuye a la sociedad y adquiere compromisos con el contexto social en que se halla inmerso. Para el año 1990 aparecen los sistemas empresariales de gestión, que son estas reglas y principios relacionados entre sí para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos que ocurren dentro de una organización. Dentro de estos sistemas se destacan el sistema de gestión de la calidad, servicio al cliente, sistema de gerencia innovadora y por último gestión del conocimiento. Para el año 1991 aparece la teoría sobre la gestión de la velocidad. Esta teoría plantea la importancia de la gestión de la velocidad para empresas en las que el tiempo es una variable determinante y clave en la generación de valor. Un ejemplo de esto es el sistema de servicio rápido utilizado por McDonald's, lo cual la posicionó a lo largo de los años como una de las cadenas de comidas rápidas más importantes del mundo. De igual manera, en el año 1991 aparece la teoría de recursos y capacidades de Barney, la cual se concentró en las habilidades, destrezas, conocimientos y técnicas que permiten a las empresas obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales. Dentro de esas habilidades están la creatividad, la capacidad de innovación, habilidades tecnológicas y los recursos tangibles e intangibles de las empresas. Otro de los aportes teóricos a los principios y fundamentos administrativos realizado en el año 1991 lo hizo Misberg, donde él habla acerca de lo liberado y lo artesanal. Él estaba interesado en observar la actuación y el contexto como tal. Por tal razón sostenía que un ejecutivo no planeaba o analizaba de manera deliberada, sino que actuaba y planeaba sobre la marcha. Para el año 1997 aparece la teoría de capacidades dinámicas lideradas por David Teese, a raíz de la teoría de recursos y capacidades de Barney. Teese habla acerca de la habilidad de la empresa para construir y reconfigurar competencias internas y externas con el fin de dirigirla rápidamente a entornos situacionales y cambiantes. Un año después, para el año 1998, Bartol y Martin establecían la existencia de 4 diseños principales en la estructura horizontal de las organizaciones. Dentro de esta estructura se encuentran la estructura funcional, la estructura divisional, la estructura híbrida y por último el diseño de la estructura matricial. Estas estructuras u organigramas permiten plantear las jerarquías organizacionales y son dependientes del tipo de empresa y de sus objetivos. Y en ellas se muestra la forma en cómo se vive el trabajo dentro de una organización. Para el año 2000, Gary Heimer y otros autores retoman los desarrollos en psicología de la creatividad y los requerimientos de competitividad en un mundo dinámico para el desarrollo de productos, procesos y nuevas prácticas administrativas y de gestión de mercados. Para el año 2004, Kaplan y Nordson crearon los mapas estratégicos, los cuales consisten en la representación visual de las estrategias de una organización,
En ellos se describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto entre los objetivos de un ente. Estos mapas han permitido comunicar y delegar las responsabilidades en forma efectiva dentro de las organizaciones. Para el año 2008, Oscar de Álamo agrega un nuevo concepto administrativo, el cual es administración inteligente. Este consiste en la forma en que se utilizan las ventajas de las nuevas tecnologías y de las TIC para prever y anticiparse a las demandas del usuario. Esto con el fin de responder a tiempo y con calidad a los servicios demandados por los clientes de una empresa. Lo anteriormente mencionado se considera como una administración sistémica individualizada que atiende de forma directa las necesidades del usuario, pero que toma en cuenta el mercado y el entorno en que se haya inmerso.